Nombre y poderoso nuestro Dios, aleluya. En esta hora, mi amigo, en esta hora estamos aquí nuevamente predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Ese mensaje que Dios tiene para el ser humano. Siempre Dios está hablándole al hombre para que venga el conocimiento, para que venga al arrepentimiento, porque Dios siempre quiere que el hombre reconozca que delante de Dios estamos viviendo mal, en pecado, porque Dios siempre quiere, ¿verdad?, que el hombre venga y reconozca que realmente, ¿verdad?, pues solamente Dios puede salvar nuestra vida, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:1, que la palabra de Dios dice que todo en este lugar, todo tiene su tiempo. La palabra de Dios habla que para todo tenemos tiempo. Por eso la palabra de Dios nunca se equivoca. Por eso la palabra de Dios siempre, Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce qué es lo que el hombre piensa. Dios conoce que el hombre necesita. Dios conoce cuál es la necesidad del hombre. Por eso el Señor decía que para todo hay tiempo. Para todo tenemos tiempo, pero a veces para Dios no tenemos tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque la palabra dice que para todo lo que tiene, para todo, bendito es el nombre, todo tiene su tiempo. Todo lo que hay debajo del cielo tiene su hora. Bendito es el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios dice que todo el hombre tiene tiempo de hacer muchas cosas en este mundo. El hombre tiene tiempo para hacer las cosas que viene a hacer en la tienda, va al supermercado, va donde quiera que va, pero tiene tiempo. Pero para Dios tendremos tiempo. Para Dios tendremos tiempo. La palabra de Dios sabe perfectamente que Dios sabe el corazón del hombre. Dios sabe la necesidad del hombre. Por eso siempre Dios está hablándole al ser humano, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al hombre. De tal manera dice la palabra de Dios que Dios amó al mundo entero. De tal manera dice la palabra de Dios que Dios amó a todo ser humano por el amor a Dios, porque dice que Él ama al hombre. Dios conoce la necesidad del hombre. Por eso Dios ama al ser humano. Por eso Dios siempre está dándole esa oportunidad que el hombre necesita. Porque realmente el hombre no necesita tener tantas cosas. Si no tiene a Dios, dice esta palabra de Dios que el hombre siempre, su alma siempre va a estar vacía, porque no es los placeres que llenan la vida del hombre. No es la necesidad de esa, sino que dice que es la palabra de Dios, sino que es Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, que estamos predicando la palabra de Dios, porque Jesús, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que formó al hombre, dice la palabra de Dios, que Dios conoce y sabe los pensamientos del hombre. Dios, dice la palabra de Dios, que es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios conoce y Él sabe la necesidad que tú tienes. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe el problema que tú estás pasando. Dios sabe qué es lo que realmente tú necesitas. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Dios, porque Él es el único que puede ayudarte en los momentos difíciles, en la enfermedad, en la angustia, en el dolor, en la tristeza, en todo lo que tú estás pasando. El único que te puede ayudar. Los médicos no te pueden ayudar, solamente Dios te puede ayudar, porque Él es el doctor de doctores y Él es el único que puede sanar tus heridas. Es el único que puede restaurar tu vida. Él es el único que puede aliviar esa carga que llevas, ese problema que llevas. Solamente Él te puede ayudar, solamente Él puede ayudarte, solamente el Señor Jesucristo puede ayudarte.
porque Él vino al mundo para dar salvación al ser humano. Él vino al mundo para venir a darte la salvación que tanto necesitas. Pero Dios está hablando a tu vida. No dejes que sea demasiado tarde cuando tú quieras reconocer, cuando tú quieras pensar, pero no que no sea demasiado tarde, sino que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere que tú vengas. Hoy es el día que Dios quiere que venga. Él quiere ayudarte. Él está dispuesto. Él está con los brazos abiertos para ayudarte. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos aquí predicando la palabra de Dios, porque la necesidad, Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce lo que tú estás pasando. A veces el hombre se va a la cantina, a veces el hombre se va a emborrachar, a olvidar los problemas que tiene, pero simplemente el problema siempre va a seguir ahí, y a lo mejor más peor, porque realmente no te va a quitar esa angustia que tú tienes, no te va a quitar ese problema que tú tienes. Solamente Jesucristo puede ayudarte, solamente Jesucristo puede darte lo que tú necesitas, mi amigo, porque la palabra de Dios dice que no hay otro quien pueda salvar, sino solamente Señor Jesucristo, que Él que dio la vida, Él que restauró tu vida, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere darte esa salvación que tanto necesita. Porque la palabra de Dios dice que hay dos caminos donde el hombre va a decidir a dónde él quiere ir. El hombre va a decidir a qué camino quiere tomar, hacia la vida eterna o a la condenación eterna. Nosotros somos los que decidimos a dónde queremos ir. Por eso en esta hora, mi amigo, por eso en esta hora venimos predicándote la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque realmente tú eres el que vas a decidir. Tú vas a decidir a dónde quieres pasar la eternidad, porque solamente tú vas a decidir a dónde quieres pasar esa eternidad, porque la palabra de Dios dice que está establecido que los hombres mueran una vez, y después la palabra de Dios dice que el juicio final. Dice la palabra de Dios que el hombre muera una sola vez, el hombre muere una sola vez, y después dice la palabra de Dios que vendrá el juicio final. ¿Cuál es el juicio final? El juicio final es cuando el hombre se presenta delante de Dios, y Dios le va a decir qué fue lo que nosotros hicimos por Dios y qué fue lo que nosotros realmente abandonamos el pecado. No, dice la palabra de Dios que vendrá el juicio final. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, dice, destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos, dice la palabra de Dios, de la vida eterna. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios que todos pecamos delante de Dios. Malos pensamientos, por ejemplo, malos pensamientos, idolatría, hechicería, griterías, tantas cosas. Desde Gálatas empieza a decir de todas esas cosas que no le agradan a Dios. Por eso la palabra de Dios que todos pecamos delante de Dios, todos. Dice la palabra de Dios que ni hay ni a un justo delante de Dios, no lo hay, porque dice que todos estamos destituidos. La palabra dice que estamos destituidos, quiere decir que si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a poder entrar al cielo, no vamos a poder estar donde está el Señor Jesucristo, no vamos a poder entrar en ese lugar que el Señor Jesucristo nos tiene preparado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, porque todos hemos pecado delante de Dios. Por eso la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios siempre dice que todos somos pecadores delante de Dios, todos pecamos delante de Dios. Por eso la palabra siempre está hablando al hombre. Por eso la palabra se está diciéndole al hombre, que dice que cuanto todos pecaron están destituidos, estamos separados de Dios, estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras iniquidades son las que alejan de Dios, porque nuestros pecados son los que alejan a Dios.
Por eso la palabra de Dios dice que en Romanos 3:23, por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Bendito es el nombre. Por eso la palabra es bien clara. La palabra de Dios es bien clara para hablar, que decir que todos, ninguno se puede justificar. Ningún ser humano se va a poder justificar delante de Dios, decir, Señor, yo nunca he pecado, porque yo he ido a la casa, y de la casa a mi trabajo, y de la trabajo a la tienda. Señor, yo nunca hice el pecado, pero la palabra de Dios dice que sí, que todos hemos pecado delante de Dios. Dice la palabra de Dios, bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya, porque la palabra de Dios es bien clara. Dice la palabra de Dios, en aquel día dijo, es la palabra juzgará a ustedes, no yo. Bendito es la palabra de Dios, porque Dios siempre escribió la palabra de Dios, aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Santo, santo nuestro Dios, aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron se hicieron inútiles, y no hay quien haga de lo bueno, no hay quien ni siquiera ni uno que haga lo bueno, dice la palabra de Dios. Romanos 3:10 hasta el 12. La palabra dice que no hay, porque está escrito que no hay ni uno justo. Bendito. La palabra de Dios es bien clara. Dice que la palabra de Dios dice que no hay ninguno que sea justo delante de Dios, porque todos pecamos delante de Dios. Bendito es su nombre, aleluya. ¿Por qué habla eso la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara para hablar así, porque dice la palabra que ni hay ningún justo delante de Dios. Ninguna justificación va a poder justificar delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mira la condición del hombre, que Dios cuando Él caminó en este mundo, Él nos dejó un ejemplo cómo nosotros debemos de caminar, cómo nosotros debemos renunciar a las cosas del mundo, cómo nosotros tenemos que hacer las cosas de Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, delante de Dios no vas a poder justificarte, delante de Dios no vas a poder decir de que no se te predicó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre, antes de que el hombre muera o antes de que el hombre le venga el juicio, la palabra de Dios siempre llega al hombre. La palabra de Dios siempre llega al hombre para decirle que se vuelva del pecado, que se vuelva de la maldad. Cuando a veces la persona le han hablado de la palabra de Dios, a veces viene la enfermedad, a veces vienen muchas cosas al hombre, y a veces dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué nos estás castigado por esto? El Señor Jesucristo dice, la palabra de Dios en Santiago, que Él dice que no tienta a nadie. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros, con nuestros propios pecados, es que nosotros somos puestos en esa enfermedad, porque nosotros, dice la palabra, somos los que buscamos lo que a veces nos viene, y porque la palabra de Dios siempre habla al hombre que tiene que venir, que siempre tiene que renunciar a esa vida pasada, que tiene que dejar esa vida que lleva, porque la palabra de Dios dice que en esa vida que lleva para nada beneficia al ser humano, para nada deja bueno. ¿Por qué? Porque realmente o solamente Dios puede dar esa vida que el hombre necesita. Por más que busque el hombre, donde más le busque, no va a poder encontrar lo que Jesús le quiere dar. Jesús quiere darte esa paz, ese gozo, esa felicidad que tú necesitas. Dios quiere ayudarte, Dios quiere darte la vida, Dios quiere darte cada día esa salvación que necesitas, porque Dios dice la palabra de Dios que Él vino a perdonar pecados, y la palabra de Dios dice que solamente Dios puede perdonar, solamente Él puede perdonar. Ningún otro puede perdonar tus pecados, ningún otro puede decirte que te va a perdonar, solamente el Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que antes de que Dios pueda hacer algo,
primero tiene que perdonar. Primero tiene que perdonar el Señor al hombre. Si no, Dios no puede hacer nada en tu vida. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos en esta hora predicando tu palabra. Porque la paga del pecado es muerte. Dice, ¿cuál es la paga del pecado? Es la paga del pecado, es la iniquidad que nosotros hacemos. Nosotros vamos a pagar conforme a nuestros pecados, conforme nosotros hemos vivido en esta vida. Dice la palabra es que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la muerte? Pues el pecado, cuando la persona muere, sus delitos y pecados. Realmente la palabra de Dios dice que cuando el hombre muere en silencio, dice que va al silencio del Seol. ¿Por qué el silencio? Porque la palabra de Dios dice que el hombre, cuando muere separado de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando el hombre justo muere, dice que Dios le da un nombre nuevo. Y Dios conoce el nombre. Y este hombre dice que cuando muera, dice que descenderá al silencio. ¿Por qué? Porque Dios no le va a poner nombre. ¿Por qué? Porque el hombre murió en sus delitos y pecados. Por eso la palabra de Dios habla de un rico y habla de Lázaro. ¿Por qué el Señor Jesucristo no le puso nombre al rico? Porque este hombre dice la palabra de Dios que vivía en sus deleites. Este hombre dice que vivía en todos los afanes de esta vida. Este hombre dice que se vestía de todo lo que ahora se conoce. Hay mucho que la ropa que son muy caras, los zapatos que son muy caros. Ese hombre dice que vivía y cada día dice la palabra que hacía banquetes y que cada día dice la palabra de Dios que él hacía con sus amigos todo lo que él quería. Y dice la palabra de Dios que un día este hombre murió. Y dice que cuando murió, dice la palabra que de Dios dice que él descendió hacia el infierno. Y dice la palabra que cuando él murió, dice la palabra de Dios que él dice que despertó ahí y dice que él decía, Señor, ¿por qué realmente vine a este lugar? Y dice la palabra de Dios que le dijo a Abraham, tú tuviste bienes y él malos. Y la palabra de Dios que quiere decir bienes porque él dice que tenía todo lo que él quiso. Él se deleitó en su carne, él deleitó a todos sus amigos, él hizo todo lo que él quiso en su vida. Pero llegó ese tiempo que tenía que morir. Y cuando murió, lamentablemente dice la palabra de Dios que no tenía nombre. Por eso la palabra de Dios habla la palabra dice que él nada más era un rico. Porque realmente la palabra de Dios dice que los hombres que no conocen de Dios, los hombres que mueren, dice la palabra de Dios que Dios no les pone nombre. ¿Por qué? Porque todas esas personas que mueren sin Dios, dice la palabra de Dios que van a ir al silencio, van a ir al infierno. Porque la palabra de Dios es clara. Nosotros no podemos quitarle la palabra. Nosotros no podemos decirte que así como tú vives, así como tú te deleitas, te vas a ir al cielo. Eso definitivamente no podemos decir esa mentira. Porque la palabra de Dios dice la verdad. Y la palabra de Dios es la que nosotros predicamos. Nosotros predicamos la verdad. Para que sepas, mi amigo, para que sepas, hay dos lugares. Porque gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, si tu amigo, tú quieres llegar a aquel día en el cielo, mi amigo, preocúpate por tu vida, para que Dios te ponga en aquel día un nombre, para que Dios reconozca tu nombre, porque si no, lamentablemente no vas a tener un nombre allá en los cielos, porque realmente todo lo que hace el pecado, la maldad, dice la palabra de Dios, que no van a tener nombre. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Por eso la palabra es clara, por eso dice la palabra de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, aleluya. La dádiva quiere decir el regalo que Dios te está dando, la salvación o la vida eterna que Dios te está dando, para que tú entres hacia la vida eterna, porque la palabra de Dios dice porque la paga del pecado es muerte. Bendito es el nombre de Dios, porque la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. ¿Por qué la palabra dice muerte? Porque hay separación entre la muerte y Dios. Lamentablemente, cuando el hombre
no reconoce a Dios muere, lamentablemente muere separado de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, por eso en esta hora venimos a predicarte la palabra de Dios. Venimos a darte este mensaje. En Hebreos capítulo 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para que el hombre muera una sola vez y después el juicio final. Es lo que te estaba diciendo de cuando el hombre muere y va hacia el juicio final. Y ya cuando va al juicio final, dice la palabra de Dios que vuelve a donde estaba, en el infierno. Porque dice la palabra de Dios que Dios va a pedirle cuenta en aquel día. Ese es el juicio. El Señor Jesucristo va a preguntar qué fue lo que tú te arrepentiste o no. Y por eso dice la palabra de Dios que el hombre volverá a donde salió. Porque realmente hay un juicio que Dios va a hacer con el hombre. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Este es el mensaje, este corto mensaje que llevamos la palabra de Dios en este día, mi amigo. Reflexiona en esta hora, reflexiona en este día. Reflexiona en este día. En este día no tenemos la vida comprada. En este día no tenemos la vida comprada, sino que realmente en este día pueda venir la muerte sobre nuestra vida y podemos morir. ¿Y a dónde se irá nuestra alma? ¿A dónde se irá nuestra alma si no estamos preparados? No estamos preparados. Por eso en esta hora, mi amigo, tenemos que preparar nuestra vida, tenemos que preparar nuestra alma, porque realmente tenemos que comparecer ante Dios y lamentablemente así está establecido. Esa es la ley de Dios, que un día tenemos que morir y ese día va a llegar. No sabemos cuándo, pero ese día va a llegar. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Si el pecado te arroja